Abisinia, también conocida como el Imperio Etíope, comenzó en el año 1270 DC. Durante su largo reinado, el Imperio Etíope disfrutó de siglos de prosperidad a pesar de enfrentar una invasión otomana en el siglo XVIII. Con la ayuda de los portugueses, pudieron proteger su reino y mantenerlo bajo el dominio cristiano. Curiosamente, el Imperio Etíope fue gobernado por los supuestos descendientes del rey bíblico Salomón y la reina de Saba, creyendo que eran una tribu perdida de Judá. El Imperio Etíope alcanzó su apogeo a finales del siglo XX y principios del Ases bajo el reinado del emperador Menelik II. Fue exitoso en la defensa contra las fuerzas invasoras italianas y su modernización del reino incorporando ferrocarriles, telégrafos y estableciendo escuelas y hospitales produjo una cultura floreciente. Aunque los italianos ocuparon el imperio durante 5 breves años durante la Segunda Guerra Mundial, nunca lo controlaron por completo y hasta el día de hoy, Etiopía sigue siendo el único país africano que nunca ha sido colonizado por una potencia europea. Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, también conocido como la monarquía dual, existió entre los años 1867 y 1918. Fue una unión entre los dos países que también incluía partes de la República Checa, Italia, Rumania, Polonia y los Balcanes. Durante su tiempo, fue uno de los imperios europeos más grandes y poderosos, jugando un papel significativo en la política y la diplomacia europeas, ya que estaban aliados con Alemania e Italia. Desafortunadamente, las cosas se desmoronarían rápidamente para la alianza de corta duración de las dos naciones. En primer lugar, este imperio era extremadamente multiétnico, gobernando sobre un vasto número de grupos de personas que se volvían cada vez más nacionalistas entre sí. Esto significaba que había una tensión constante que llevó a frecuentes disturbios y una infelicidad general. El sistema político del imperio era visto como obsoleto y ineficaz por su propio pueblo, ya que enfrentaban altos niveles de deuda e inflación, así como una falta de industrialización y modernización en ciertas regiones. Durante la Primera Guerra Mundial, sufrieron una serie de derrotas militares brutales, especialmente la Batalla de Vittorio Veneto, que finalmente marcaría el fin del Imperio Austrohúngaro. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye de 1919 disolvería el imperio en 4 estados independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Imperio Bizantino. En el año 330 DC, Constantino el Grande se convirtió en el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, cambiando la religión oficial del Estado de Roma por completo. Quería trasladar la capital de Roma a la ciudad de Bizancio, ubicada en la actual Turquía, para reflejar sus nuevas creencias cristianas. Esto marcaría el comienzo de una nueva era para el imperio. Teodosio y sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, gobernarían los imperios romano occidental y oriental como 2 entidades políticas separadas. Roma occidental caería rápidamente en el año 476 DC, pero Roma oriental continuaría durante otros 1000 años. Roma oriental o el imperio bizantino experimentaría muchos altibajos a lo largo de su historia. Positivamente, grandes líderes como Justiniano y gobernarían con mano dura, aplastando a los invasores bárbaros y estableciendo el Código Legal Justiniano, que se convirtió en la base de gran parte del derecho europeo occidental. Dicho esto, el Imperio Bizantino enfrentó muchas dificultades increíbles, incluido el cisma religioso con la Iglesia Católica, lo que provocó una separación de la fe entre los católicos romanos y los cristianos ortodoxos orientales. Mientras esto sucedía, el Islam estaba en ascenso y se convirtió en una gran amenaza para la vieja Europa y el resto del Imperio Romano Oriental. La capital de Bizancio, más tarde renombrada como Constantinopla, se cree que era una ciudad imposible de conquistar geográficamente porque estaba rodeada de agua y montañas. A mediados del siglo XV, las fuerzas otomanas islámicas lideradas por el sultán Mehmed I tuvieron que ser creativas, ya que aunque superaban en número al debilitado y pequeño ejército bizantino, la fortaleza geográfica que tenían seguía siendo casi impenetrable. Esto llevó a los otomanos a desarrollar canones gigantes y realizar hazanas militares locas,
como arrastrar sus barcos a través de las montañas a mano para entrar en el mar restringido y atacar la parte más débil de la ciudad. Una vez que Constantinopla cayó, fue renombrada como Estambul y se convirtió en la capital del Imperio Otomano, marcando el verdadero fin de Roma. Córcega es una isla frente a las costas de Francia e Italia y ha sido gobernada históricamente por muchos grupos diferentes de personas. En la antigüedad fue gobernada por los etruscos, cartagineses y griegos hasta que fue completamente conquistada por Roma en el siglo II a.C. Después de la caída de Roma occidental en el año 476 d.C., eventualmente sería gobernada por la ciudad-estado italiana de Génova durante un largo periodo de tiempo. Avanzando rápidamente hasta 1729, la Revolución Corsa por la Independencia comenzó, y después de 26 años de lucha y combate contra la República de Génova, se declaró la independencia de Córcega y la República Corsa comenzó a redactar una constitución. Desafortunadamente, el país de Córcega no duraría mucho tiempo, ya que fueron completamente incapaces de expulsar a los genoveses de las principales fortalezas costeras de Calvi y Bonifacio. En 1767, Génova vendió la isla a Francia y las fuerzas francesas llegarían a Córcega para aplastar rápidamente la independencia. Aunque Córcega estaba aliada con el Imperio Británico, que no eran admiradores de los franceses, no llegó ningún apoyo militar británico para ayudar a Córcega. Finalmente, durante la Revolución Francesa, Córcega recibió apoyo militar de los británicos y se volvería independiente nuevamente hasta que los británicos abandonaron el país en 1796 y fue instantáneamente reconquistada por los franceses. A pesar del hecho de que Napoleón nació en Córcega, su gobierno también descuidó la isla en favor de ambiciones imperiales mucho más grandes. Gran Colombia fue un estado que abarcaba gran parte del norte de América del Sur y parte de América Central. En cuanto al reconocimiento internacional sobre la legitimidad de esta nación, sin embargo, Europa no estaba de acuerdo en absoluto. Austria, Francia y Rusia solo reconocieron la independencia de Gran Colombia si Gran Colombia aceptaba sus gobiernos, lo cual no hicieron. La mayoría de los países europeos también discrepaban sobre las fronteras del territorio colombiano. Dentro de Gran Colombia, había mucha discrepancia entre las personas que apoyaban un gobierno centralizado con una fuerte presidencia y aquellas que apoyaban una forma de gobierno federal descentralizada. Esto llevó a la inestabilidad política que maldeciría al país durante su reinado muy corto. En 1831, Gran Colombia se disolvió en los estados de Nueva Granada, Ecuador y Venezuela, con Panamá separándose de Colombia en 1903. Los Estados Confederados de América, la Confederación, fue un grupo de 11 estados en los Estados Unidos que se separaron de la Unión y declararon su independencia en respuesta a la sospecha de que Abraham Lincoln iba a abolir la esclavitud de los afroamericanos. La esclavitud era algo que la Confederación consideraba vital para su economía y creían que sin ella su forma de vida sería destruida. Por el contrario, Abraham Lincoln creía que la esclavitud era económicamente ineficiente y obstaculizaba el desarrollo del país, creyendo en cambio que el trabajo libre era más productivo. También tenía dilemas morales con la esclavitud y creía que era una fuente de conflicto y división que llevaría a la destrucción de América a largo plazo. Después de una brutal guerra civil estadounidense, la Confederación terminó rindiéndose, aunque no antes de que el presidente Lincoln fuera asesinado por un simpatizante confederado mientras asistía a una obra de teatro en Washington, D.C. Después de la guerra, cada estado que se rebeló contra los Estados Unidos fue readmitido en el Congreso después de ratificar la 13ª enmienda que prohibió la esclavitud para siempre. El Imperio Otomano, a veces considerado como la versión islámica del Imperio Romano, el Imperio Otomano fue una fuerza a tener en cuenta durante su larga duración, dando a Europa del Este una carrera por su dinero. En resumen, el Imperio Otomano era conocido por su increíble fuerza militar. Como se mencionó anteriormente, su conquista de Constantinopla y la destrucción de Roma Oriental ha sido ampliamente estudiada por los historiadores, dejando a muchos desconcertados sobre cómo lo lograron. Su sed de sangre no terminó en la actual Turquía, ya que en su apogeo controlaban Grecia, los Balcanes, Ucrania y partes de Hungría.
Su ejército era conocido por su uso temprano de armas de pólvora, incluidos canones y mosquetes, y sus soldados estaban altamente entrenados y disciplinados. Desafortunadamente, después del Renacimiento europeo y la Revolución Industrial, se volvió muy difícil para los otomanos competir con Europa. La Batalla de Viena de 1683 también fue un golpe devastador para los otomanos. Después de esta batalla, perderían lentamente el control de la tierra europea. Grecia se independizó en 1830 y en 1878 el Congreso de Berlín declaró a Rumania, Serbia y Bulgaria independientes del dominio otomano. La Primera Guerra Mundial sería el clavo final en el ataúd del imperio. Los otomanos se unieron al conflicto global luchando del lado de Alemania y las potencias centrales, pero serían derrotados en 1918. 4 años después, el Imperio Otomano terminó y comenzó la República de Turquía, donde los esfuerzos para secularizar y occidentalizar el país comenzaron de inmediato. Prusia, establecida en 1701, el reino de Prusia jugó un papel significativo en la unificación de Alemania durante el siglo XX. Prusia era conocida por su ejército altamente disciplinado y profesional, siendo uno de los más poderosos de Europa. Pudieron expandir sus fronteras varias veces y se convirtieron en el mayor rival de Austria, ya que ambas naciones querían el control total de Alemania. Sin embargo, una vez que Napoleón legó a la escena, Prusia terminó perdiendo gran parte de su tierra a los franceses de 1803 a 1815. Al mismo tiempo, sin embargo, estaban ganando contra Austria y se convirtieron en la potencia dominante en Alemania. En 1870, Prusia, liderada por Otto von Bismarck, controlaba la ahora unificada Alemania y volvería a la guerra con Francia. Pero a medida que se desarrollaba este conflicto, Prusia comenzaría a perder su identidad a medida que se volvían cada vez más alemanes. Eventualmente, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, Prusia fue disuelta con su tierra dividida entre la Unión Soviética y Polonia. Taiwán es una isla frente a la costa este de China que tiene una historia muy larga y complicada y su historia aún se está escribiendo. Antes de los años 1600, Taiwán era autogobernado. Sin embargo, nunca hubo una autoridad central gobernante. Los Países Bajos se apoderaron del control de la isla durante unos 40 años a mediados de los años 1600, pero después de eso, el país volvió a ser independiente durante otras 2 décadas hasta que China obtuvo el control de Taiwán a finales de los años 1600. Gobernaron Taiwán durante 2 siglos hasta que Japón adquirió la isla en 1895, declarándola una colonia japonesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán fue devuelta al control nacionalista chino. 4 años después, mientras Taiwán estaba experimentando una toma de poder comunista, las fuerzas nacionalistas chinas huyeron a Taiwán, lo que resultó en una separación entre Taiwán y China. Desde entonces, la China comunista ha reclamado jurisdicción sobre Taiwán, pero en los años 1900 el gobierno de Taiwán negó esta reclamación. Hasta el día de hoy, China mantiene que controla Taiwán, afirmando una política de una sola China que sostiene que solo hay un Estado soberano bajo el nombre de China, que incluye tanto el continente como Taiwán. Muy pocos países internacionalmente discrepan con China, incluso el apoyo a un Taiwán independiente dentro de la propia isla es mixto. Una encuesta de opinión pública taiwanesa realizada en junio de 2020 encontró que el 54% de los encuestados apoyaba la independencia, el 23.4% prefería mantener el statu quo, el 12.5% apoyaba la unificación con China, y el 10% informó que no tenía opinión sobre el asunto. China misma no ha descartado el uso de la fuerza letal para destruir a los nacionalistas taiwaneses, lo que ha llevado a muchos en todo el mundo a preocuparse por las implicaciones de esta violencia a nivel global. Texas, de todos los estados de los Estados Unidos, se podría argumentar que Texas tiene la historia más rica, ya que ha sido parte de 6 países en su vida.
Texas fue una vez parte de España, Francia, México, su propio país, la Confederación y actualmente los Estados Unidos. Después de que Napoleón aplastó a España durante su conquista de Europa, el descontento y muchas colonias españolas en el extranjero se dispararon y México fue rápido en aprovechar las oportunidades y establecer su independencia. Originalmente, México era mucho más grande de lo que es hoy, ya que posee muchos estados actuales en los EU, incluido Texas. Después de que México se separó de España, no sería un completo 16 años más tarde antes de que Texas se separara de México por una variedad de razones. En primer lugar, el gobierno de México se había vuelto cada vez más centralizado, abolió su constitución de 1824 que daba a los estados más libertad dentro de México a favor de una nueva constitución que daba al gobierno federal más poder. Texas también era culturalmente estadounidense, con muchos de estos colonos provenientes de estados estadounidenses del sur que establecieron vidas en Texas debido a su rica tierra y prometedora historia. Disfrutaban de las leyes estadounidenses del sur, incluida la esclavitud, que era ilegal en México. Era solo cuestión de tiempo antes de que estallara una guerra, y después de una feroz lucha de 6 meses, las fuerzas tejanas lideradas por Sam Houston derrotaron al general mexicano Santa Anna, obligándolo a firmar un tratado que reconocía a Texas como una nación independiente. Una década después, Texas se unió a los Estados Unidos lanzando inmediatamente a los EU a una guerra con México que también ganarían. El Tíbet se encuentra en la esquina sureste de China. Después de la caída de la dinastía Qing de China en 1912 y la formación de la República de China, la región del Tíbet, liderada por el Dalai Lama, declaró inmediatamente su independencia, afirmando que solo eran leales a la dinastía Qing y que sin ella serían gobernados de manera independiente. Sin embargo, la mayoría de los países del mundo se negaron a reconocer al Tíbet como una nación independiente. Esta era de independencia tibetana duraría hasta 1951, cuando una China comunista ahora completamente unificada anexó instantáneamente la nación. Hoy en día, Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, ya no pide la independencia del Tíbet, aunque uno se pregunta si realmente tiene esta opinión o si simplemente no quiere molestar al gobierno chino. Si todavía hay una fuerte inclinación nacionalista en el Tíbet sigue siendo desconocido. La URSS, Rusia es el país más grande del mundo, pero no hace mucho tiempo era aún más grande. La URSS fue un estado socialista y fue el primer país basado en el socialismo marxista, existiendo durante casi 70 años y convirtiéndose en un competidor frío con los Estados Unidos. Durante la Guerra Civil Rusa en 1917, los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin emergerían victoriosos y establecerían la Unión Soviética. Después de la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin tomaría el poder imponiendo una estricta colectivización del sector agrícola, lo que significaba que los propietarios de tierras y ganado eran obligados a entregar lo que poseían. Cientos de miles de ellos fueron reunidos y ejecutados en los infames gulags de Rusia. Se estima que Joseph Stalin fue responsable de 20 millones o más de muertes debido a sus despiadadas ejecuciones de cualquier enemigo político percibido, las hambrunas que resultaron de su destrucción de la agricultura y su deportación de minorías y supresión de grupos religiosos. La URSS entraría en una guerra fría con los Estados Unidos mientras competían por el poder económico y se preparaban constantemente para una guerra nuclear total, lo que llevó a muchos estadounidenses a creer que el fin del mundo estaba cerca. Aunque esto nunca sucedió, en cambio, Estados Unidos y los soviéticos compitieron por cosas como victorias científicas como la famosa carrera espacial. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar un satélite y luego un ser humano al espacio, mientras que los estadounidenses fueron los primeros en poner a un hombre en la luna. Eventualmente, la fatiga comunista alcanzaría a la nación, ya que los ciudadanos soviéticos a menudo no tenían comida ni ropa y sufrían bajo malas condiciones de vida. En la década de 1980,
Estados Unidos aisló la economía soviética del resto del mundo al ayudar a elevar los precios del petróleo a sus niveles más bajos en décadas, lo que provocó que los ingresos de petróleo y gas de la Unión Soviética cayeran drásticamente, al mismo tiempo que perdían relevancia política en Europa del Este. La caída del muro de Berlín en 1989 representó el final simbólico y realista de la Guerra Fría y la propia Unión Soviética, ya que el muro había presentado anteriormente una barrera física e ideológica que dividía el lado comunista oriental de Berlín y el lado capitalista occidental. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió con Rusia convirtiéndose en una nación con un presidente y tres ramas de gobierno como los Estados Unidos.